Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales en donde el pastor Orlando Collie hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. Damos muchas gracias a Dios por este día que comienza. Queremos orar, queremos comenzar poniendo nuestras vidas en las manos del Señor, pero vamos a orar para ello, ¿no? Antes de seguir comentando. Señor, muchas gracias te damos porque cada día, Señor, es muestra de tu misericordia, de tu infinita bondad. Padre, yo te suplico por los hermanos que han salido a trabajar, que van a trabajar, Señor, te pido que los guardes en medio de la pandemia, Señor. Te pido que les bendigas, que abras puertas, Señor, que tú proveas para las familias, Señor. Bendice a nuestros hijos, Señor. Bendice a nuestra iglesia, bendice a nuestros líderes, Señor. Y también bendice a nuestros gobiernos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Creo que se nos olvida muchas veces orar por nuestros gobiernos, pero la Biblia dice que debemos orar siempre por los que están de responsables en el país, en el estado, en el municipio. Vamos a leer, soy el pastor Orlando Collie de la Iglesia Dios Fuerte y de la Iglesia Israel. Estamos en el capítulo 10 del libro de Nehemías y nos acercamos al final de este capítulo. Dice versículo 38. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Creo que cabe mencionar, y cabe bien la siguiente frase: aprovechando las oportunidades en tiempos difíciles. Tenemos que recordar que este tiempo en el cual vivió Nehemías y estos hermanos fueron tiempos muy difíciles. No se nos olvide que hubo personas que se encargaron de oponerse a que se edificara el muro de Jerusalén, del templo, a que se restaurara la adoración, el servicio en la casa de Dios. ¿No nos causa alegría cuando las cosas de la obra del Señor, hablando materialmente, hay un avance, se reparan las cosas, se pintan y queda con mucha mejor presentación? Hablando en términos materiales, ¿no nos llena de gozo el saber que nuestra iglesia está yendo para adelante aún en medio de pandemia? Se pueden sostener los gastos, se pueden sostener al pastor o a los líderes o a misioneros en nuestra iglesia local y fuera de nuestra iglesia local. ¿No nos causa gozo esto? Pues bien, hermanos míos, tenemos que ver esto como una oportunidad para la iglesia. Aún en tiempos difíciles, tenemos que ver esto como una oportunidad de que la iglesia del Señor siga adelante. Y es precisamente este versículo que nos alienta a ello. Dice la palabra que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas cuando los levitas recibieran el diezmo. Cuando usted ofrenda y damos ofrendas al Señor, nuestros diezmos como una parte básica, porque los del Nuevo Testamento somos llamados a ser más generosos, más dadivosos, más allá de nuestro diezmo. Pero el principio bíblico aquí es que estos recursos iban a servir para sostener la adoración en la casa del Señor. Y aún los que vivían de esos diezmos debían dar sus diezmos a la casa del Señor. El principio sigue vigente. Todas mis ofrendas, todas mis dádivas, todos mis diezmos han de servir para sostener el ministerio en la casa del Señor. En medio de la ruina, Dios estaba levantando los muros. En medio de la oposición, estos se aplicaron a buscar al Señor. Estos dijeron: vamos a sostener las actividades, vamos a levantar el culto al Señor, la adoración al Señor. Y esto implica estas ofrendas o estos diezmos que llevaron los hermanos. De manera que cada creyente, todo miembro de la iglesia, hemos de dar a nuestra iglesia, a nuestra congregación, cuando menos el 10% de
todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos bendice. Hermanos, es una manera de reconocer a Dios, su soberanía, su grandeza. Esto es lo mínimo que un creyente del Nuevo Testamento puede dar. Pero el principio está vigente. ¿Y para qué va a ser ese recurso? Bueno, servirá para que hombres y mujeres se dediquen al ministerio, para que dejen las cuestiones de esta vida, quizás, y se dediquen de lleno a las cosas del Señor, como estos levitas estaban dedicados al servicio en la casa del Señor. Los sacerdotes, por ejemplo. Vean el versículo 39. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y ahí estarán los utensilios del santuario. Y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Este es el fondo de este versículo. A falta de recursos, a falta de nuestra generosidad, hermanos, muchas veces los ministros, los siervos del Señor, tienen que buscar otras opciones para sufragar los gastos de la familia y tienen que dedicarse a otras actividades, cuando nuestra iglesia debe ver esto como una oportunidad de velar para que sus ministros se dediquen por entero a la predicación de la palabra, para que los cultos no se suspendan, en el sentido de que la gente, haya alguien que esté dedicado a la predicación. Así que nuestra iglesia debe valorar y apoyar cuando los hermanos están trabajando en el ministerio, en medio de la pandemia. A pesar de sus múltiples compromisos en medio de pandemia, con distintos labores en el campo profesional o en el campo laboral, y además sirven como algún otro grupo, como voluntarios en la iglesia del Señor. Nuestra iglesia debe valorar grandemente. Si hay un hombre de Dios que está dispuesto a renunciar y dedicarse al ministerio, hermanos, la iglesia debe apreciar grandemente esto. Y una de las áreas en las cuales han de servir nuestros recursos es para sostener a estos ministros, a estos pastores, a estos misioneros, pero además a rentar instalaciones o darle mantenimiento a las instalaciones y todo lo que implica el mobiliario en el día de hoy, nuestras transmisiones, nuestros cultos en vivo, todo lo que implica tener una iglesia, una congregación. Así que nosotros debemos verlo como una gloriosa oportunidad, una santa oportunidad. Mis amados hermanos, piensen en esto. En este tiempo de pandemia, usted debe ver como una gloriosa, una maravillosa oportunidad. En medio de pandemia, nuestra iglesia sigue caminando. En medio de pandemia, nuestra iglesia debe continuar, debe seguir, y toda la iglesia debemos ser generosos y dadivosos, con gozo, con alegría, sabiendo que se trata del adelanto del reino, y para que de ninguna manera, de ningún modo, se abandone la casa de nuestro Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dios les bendiga. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.ibismerida.org y contáctanos al correo ibismerida@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.